Bien, amigos, regresamos con el tema principal de esta tarde, la carne y el caballo. Esta semana de Semana Santa, estamos en la Cuaresma. La Cuaresma empieza con el martes de Carnaval. Vamos a empezar a ver por qué quiere decir carnaval. Quiere decir carne, val, que es carne a Dios, al alzar la carne, suspender la carne, evitar la carne. Aquí en Morelia, el martes de carnaval llega con el famoso torito de petate. Aquí todos sabrán a qué me estoy refiriendo. Y hay varias teorías, cuál es el origen del torito de petate. Yo voy a decir la mía de acuerdo a lo que he estudiado e investigado ahí en mis libros sobre el abasto de carne en Valladolid en el siglo XIX. Ahí plasmo lo que yo pude leer sobre este tema, y mi teoría es que el martes de carnaval es el último día que se puede comer carne. El miércoles de ceniza, al siguiente día, ese día empieza la Cuaresma, empieza la vigilia, empieza la ausencia de la carne. Entonces, un día antes comían mucha carne porque iban a durar, en aquel tiempo, 40 días sin comer carne. Entonces, ese día iban a comer mucha carne. Entonces, se está simulando que van por un toro, lo van arreando un caballo, un caporal, lo vienen toreando y termina la escena cuando el caporal mata al toro. Una teoría es que están mofándose de los españoles, de sus corridas de toros. Pero ¿por qué se iban a mofar un día antes de la Cuaresma? Mi teoría es que es un juego que se hacía, cómo se divertían antes de matar el toro para comer mucha carne. Entonces, esa es la teoría. Y bueno, y vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué 40 días sin comer carne? Bueno, hay una leyenda que había unos frailes en Europa. Esos frailes tenían a su disposición un lago y ellos criaban peces y tenían bastante extensión de agua dulce, por lo tanto tenían bastantes pescados, pero no había quien se los comprara. Entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? En 40 días, en virtud de que va a morir Cristo, no vamos a comer carne, porque todo el año comemos carne, vamos a hacer un sacrificio de no comer carne, pero tenemos que poner algo que supla a la carne. ¿Qué alimento va a suplir a la carne? Pues que sean los pescados para venderlos, porque no tenemos clientela para los pescados. Entonces fue el pretexto ideal para que ellos pudieran vender sus pescados. Y pues les funcionó, porque según esta leyenda, data de 1600, 1700 en Europa, y la tradición todavía no se pierde, que los viernes, ya no tan estricta como antes, que eran los 40 días, pero suplimos la carne con el pescado. Esa es la historia de por qué el pescado. Entonces, bueno, ahora vámonos a hablar directamente ya la carne de caballo. La primera prohibición que conocemos de que no debemos de comer carne de caballo es en la Biblia. La Biblia dice que hay animales puros e impuros. En el Génesis, en el Levítico, en el Pentateuco, Deuteronomio. El Deuteronomio, es el segundo libro. Entonces, ahí va diciendo que hay animales puros e impuros, o animales inmundos, también en otras partes, de acuerdo a la traducción de la Biblia, también le llaman inmundos. Entonces, dice que un animal puro es el animal que rumea, que practica la rumia. La rumia es come la vaca. La vaca es un rumiante. El búfalo es un rumiante. El chivo, el borrego, el venado son rumiantes. Entonces primero comen
y después se echan tranquilamente, degluten lo que ya comieron, lo remastican, lo ensalivan y lo vuelven a mandar al rumen. Por eso se llama rumear, porque viene el alimento del rumen. Entonces, pero esa es la primera condición, de que un animal tiene que ser puro, que rumie. Y la segunda es que tenga el dedo, el pie hendido, es decir, 2 dedos. La res tiene 2 dedos, tiene el pie hendido o de horquilla también se le llama por ahí. Entonces, dice la Biblia, tiene que tener las 2 condiciones. El puerco tiene pezuña hendida, pero no rumea. Y ahí ahorita vamos a irnos deteniendo para ir explicando. Vamos a empezar con el Génesis. ¿Qué dice el Génesis? Mira, dice, todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los vivientes que sobre la tierra están y se mueven, les doy para comer. Es decir, Dios Génesis, nos da. Ajá, eso lo dice Génesis en el capítulo 1, versículo 30. Dios nos da y los nos animales provee los animales para comer. Exactamente. Bien, pues vamos a seguimos con lo de la carne del caballo. Ya, ahora sí, como dicen, entrando al tema. Exactamente. Dice, los caballos han acompañado al hombre en varias etapas de su evolución. Varios de los cambios en la historia de la humanidad han sido gracias a este animal, el cual, sin duda, ha influido como ningún otro en el desarrollo de todos los pueblos. Sin embargo, antes de convertirse en importantes actores en la vida del hombre, como herramienta de trabajo, medio de transporte, incluso como arma, estos équidos primero fueron animales de caza que proveían buenas proporciones de carne y cuero a los humanos antiguos. Ya lo habíamos visto atrás. La prohibición para comer carne de caballo viene desde la Biblia. En el Levítico indica: todo animal de casco partido y pezuña hendida y que rumie, lo comeréis. Dice: pero no comeréis los que solo rumien o solo tienen partida la pezuña. El camello que rumie, pero no tiene partida la pezuña, será inmundo para vosotros. El conejo que rumía y no parte la pezuña es inmundo. La liebre que rumea y no parte la pezuña es inmundo. El cerdo que divide la pezuña y no rumía es inmundo para vosotros. No comeréis su carne, ni tocaréis sus cadáveres. Serán inmundos para vosotros. Ahí está ya muy específico. Aquí quiero detenerme tantito. Ese comentario que voy a hacer, de ninguna manera que se presta que estoy criticando la Biblia. En aquel tiempo eran muy observadores. Entonces veían que el conejo se la pasaba moviendo la boca. Y la liebre también. Entonces, ante ese movimiento que hacía el conejo y hacía la liebre, ellos pensaban que era rumiante, que estaba rumiando. Pero el conejo y la liebre nunca en su vida les dejan de crecer los dientes por el gran desgaste que ellos tienen, porque son roedores. El conejo y la liebre son roedores. Entonces, cuando no tienen que roer, están desgastándose ellos mismos sus dientes, porque si no, los dientes llegarían a crecer. Si no hiciera eso el conejo y la liebre, 10 centímetros, 15 centímetros, los mismos dientes matarían al propio conejo, se encajarían los dientes una mandíbula con la otra, la superior con la inferior. Entonces el conejo, la naturaleza es sabia, se los está desgastando él cuando no tiene que roer. Entonces repito, ellos veían que estaba moviendo, pensaban que estaban rumiando, pero es un error que se puede pasar por alto porque no había los conocimientos que tenemos hoy. Entonces, visualización fue en ese exactamente, momento. de anatomía. Ya después abrían los conejos y vieron que no era de 4 estómagos, sino de 1, era monogástrico. Pues como tú dices, nada más por ver que lo hacían. Sí. Bueno, luego en el Levítico, ¿qué? En el Levítico dice: no comeréis carne con sangre, ni practicaréis ni la adivinación, ni la magia.
En el Deuteronomio nos dice, podrás matar tu ganado mayor y menor, que Yahvé te ve según lo que te ha prescrito, y comerlo en tu ciudad a tu deseo. O sea, que comas carne sana para ellos, no hay problema. Exactamente. A ver, me voy a volver a tener. Claro. ¿Y por qué decían que el cerdo era un animal inmundo? Bueno, en primer lugar, porque el puerco es coprófago, Ajá. es decir, come las heces fecales propias y la del humano. Y de ahí empieza la cadena de la cisticercosis. Pero también veían que los pueblos que comían mucha carne de puerco, había ciegos, había personas que no podían caminar bien, sordos y con algunos retrasos. Pero eso era por el cisticerco. Entonces ellos decían que era un castigo de Dios, porque habían comido carne, tenían esos defectos anatómicos, pero era el cisticerco. Entonces volvemos a lo mismo, pues no tenían los conocimientos y por eso decían, es inmundo y el que se lo come les pasa lo que... En Roma comían mucho puerco. Entonces seguimos con lo siguiente, por favor. He aquí los animales que comeréis, el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela y el corzo, la cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamuza. En Europa están asociados el consumo de carne de caballo a las adoraciones teutónicas de Odín. El gusto actual por la carne de caballo procede de la batalla de Eylau en 1870, cuando el cirujano, jefe del ejército de Napoleón, barón Dominique, Jean Larrey, aconsejó a las tropas hambrientas que comieran carne de los caballos que habían muerto en el campo de batalla. Los cocineros de campaña emplearon para cocinar en las cacerolas la pólvora de la artillería napoleónica como condimento, dejando así fundamento de la tradición para su consumo. Qué curioso que le pusieron la pólvora en ausencia de pimienta. Exactamente. Muy bien. El 6 de febrero de 1855, la Sociedad Gastronómica de París ofreció a sus socios y algunos respetables invitados un banquete hipopajique, es decir, compuesto íntegramente por carne de caballos en distintas presentaciones que iban desde un consomé hasta un postre de gelatina de caballo, con entremeses de embutido caballar y un plato fuerte de carne asada de caballo. Es un mito que la carne de caballo sea dulce. Aquí voy a reforzar esto comentando lo siguiente. El hígado de una res tiene 10 veces más de glucógeno que el músculo. Y el hígado no sabe dulce. Nada más con eso dejo en claro que es un mito. Bueno, dependiendo de la alimentación del animal, Sí. Puede tener 10 o hasta 20 veces más glucógeno hepático que glucógeno muscular. El glucógeno es la forma en que se almacena la glucosa. Así se almacena la glucosa, en forma de glucógeno. Entonces, repito, el hígado tiene mucha más cantidad que el músculo de glucógeno y no sabe dulce. Después de una pausa, regresamos.